Bienvenidos a El Umbral Oculto. Este es un santuario donde las sombras del alma se encuentran con la luz del conocimiento, donde las tormentas de la existencia se transforman en fuegos de creación, donde el caos se convierte en una danza de poder. Hoy, cruzaremos juntos un umbral que pocos se atreven a enfrentar, el umbral de la adversidad, el crisol donde se forja lo irrompible, el camino hacia una fuerza mental que no se doblega, que no se quiebra, que no se rinde. No hablamos de una fortaleza que evita el sufrimiento, no de una resistencia que huye del dolor, no de una invulnerabilidad que niega la vida. Hablamos de una irrompibilidad que abraza el caos, que danza en la tormenta, que se eleva sobre las ruinas. Una irrompibilidad que, en palabras de Friedrich Nietzsche, se forja en el fuego de la adversidad, en el abismo del sufrimiento, en el eterno sí a la existencia. Cierra los ojos por un momento. Deja que el mundo a tu alrededor se desvanezca. Imagina un paisaje devastado por una tormenta. El cielo está cubierto de nubes negras, el viento aúlla con furia, y los relámpagos rasgan la oscuridad como cuchillos de luz. En medio de ese caos, una figura solitaria se alza sobre una roca. No huye, no se esconde, no se arrodilla. Mira al cielo con ojos que arden, con una fuerza que no vacila, con una voluntad que no se doblega. Esa figura eres tú. Y en este momento, estás enfrentando la tormenta de tu vida. ¿Qué sientes? ¿Es miedo lo que recorre tu piel como un escalofrío? ¿Es desesperación lo que aprieta tu garganta, como si el viento quisiera ahogarte? ¿O tal vez, una chispa de poder, un destello de fuerza que no sabías que llevabas dentro? Nietzsche diría que la adversidad no es tu enemiga, sino tu maestra. Lo que no me mata, me hace más fuerte, proclamó en Así habló Zaratustra. Y en esas palabras, encontramos una verdad eterna. El sufrimiento no es un castigo, sino un escultor. La adversidad no es una maldición, sino un crisol. Y tú, que enfrentas la tormenta, estás siendo forjado en algo irrompible. En su obra Así habló Zaratustra, Nietzsche nos presenta a un profeta que conoce bien el poder de la adversidad. Zaratustra se retira a las montañas durante 10 años, enfrentando la soledad, el silencio, el peso de su propia existencia. Pero no se quiebra, no se rinde. En cada desafío, encuentra una oportunidad para crecer, para fortalecerse, para acercarse al ideal del superhombre. Amo a aquellos que no saben vivir sino hundiéndose, porque son los que cruzan al otro lado, dice Zaratustra. Y en esas palabras, encontramos una verdad profunda. Volverse irrompible no significa evitar el hundimiento, sino cruzarlo. No significa escapar del abismo, sino enfrentarlo. No significa negar el dolor, sino transformarlo. Pero, ¿qué es el superhombre? No es un héroe de cuentos, no es un dios inalcanzable, no es una figura mítica que desciende del cielo. El superhombre es aquel que se atreve a ser más que humano, aquel que rompe las cadenas de la moral impuesta, de los valores heredados, de las debilidades que el mundo llama virtudes. El superhombre es aquel que crea su propio camino, su propia verdad, su propia vida. Y ese camino se forja en la adversidad, en el fuego del sufrimiento, en el crisol de la tormenta. Volverse irrompible, para Nietzsche, es un acto de voluntad. Es cultivar la voluntad de poder, esa fuerza vital que nos impulsa a crear, a superar, a afirmar nuestra existencia. La voluntad de poder no es un deseo de dominar a otros, como muchos han malinterpretado. Es un deseo de dominarte a ti mismo, de superar tus propios límites, de transformar el caos en orden, el dolor en fuerza, la adversidad en grandeza. Imagina que eres un volcán. En tu interior, la lava arde, la presión crece, el fuego ruge. La adversidad es la erupción que te sacude, que te rompe, que te transforma. Pero de esa erupción no surge destrucción, sino creación. La lava se enfría, se solidifica y forma una nueva montaña, más alta, más fuerte, más imponente que antes. Así es la voluntad de poder, un fuego que no se apaga, una fuerza que no se doblega, una energía que te hace irrompible. Pero volverse irrompible no significa endurecerte hasta el punto de no sentir. Nietzsche no abogaba por una fortaleza fría, por una invulnerabilidad que niega la vida. Al contrario, nos invita a amar la vida plenamente, incluso en sus momentos más oscuros. Nos invita a practicar el amor fati, el amor al destino. Amar cada momento de tu existencia, cada alegría, cada dolor, cada adversidad,
como si estuviera destinado a repetirse eternamente. Piensa en una adversidad que hayas enfrentado. Tal vez fue una pérdida que te desgarró el alma, un fracaso que te hizo dudar de ti mismo, una tormenta que pareció interminable. Ahora, imagina que ese momento se repite eternamente. ¿Podrías soportarlo? ¿Podrías amarlo? Nietzsche nos desafía a decir sí a cada instante de nuestra vida, incluso a los más dolorosos. Porque en cada adversidad, en cada herida, se esconde la semilla de tu fortaleza. En cada tormenta, se esconde la chispa de tu irrompibilidad. Pero para volverse irrompible, primero debes rechazar la moral de la debilidad. Nietzsche era profundamente crítico de la moral cristiana y de la mentalidad de rebaño, que veía como promotoras de la compasión, la resignación y la mediocridad. En Más allá del bien y del mal, escribe, la compasión es el veneno del espíritu. Para Nietzsche, la compasión no fortalece, sino que debilita. La resignación no eleva, sino que esclaviza. Volverse irrompible significa rechazar estas ilusiones y cultivar una fortaleza mental que no se doblegue ante el sufrimiento, que no busque consuelo en promesas vacías, que no se arrodille ante el destino. Imagina que estás frente a un abismo. La oscuridad es tan profunda que parece devorarlo todo. El viento susurra palabras de duda, de miedo, de resignación. Pero tú no te arrodillas. No cierras los ojos. No buscas refugio. Miras al abismo con ojos que arden, con una fuerza que no vacila, con una voluntad que no se doblega. Y el abismo, como dijo Nietzsche, te devuelve la mirada. En ese momento, te das cuenta de que el abismo no es tu enemigo, sino tu maestro. La adversidad no es tu fin, sino tu comienzo. Volverse irrompible también significa aprender a danzar en el caos. Nietzsche veía la vida como un caos que debe ser abrazado, no temido. En la Gaia Ciencia, nos invita a vivir peligrosamente. La adversidad es ese peligro, esa tormenta, ese caos. Pero en el caos, hay belleza. En la tormenta, hay fuerza. En la adversidad, hay una danza. Imagina que estás en un claro en medio de un bosque, en plena tormenta. La lluvia cae con furia, el viento aúlla, los relámpagos iluminan el cielo. Estás solo, pero no tienes miedo. Comienzas a moverte, a danzar. Tus pasos son torpes al principio, pero poco a poco encuentras el ritmo. El ritmo del caos, el ritmo de la tormenta, el ritmo de tu propia voluntad. En la adversidad, aprendes a danzar. Aprendes a encontrar belleza en la incertidumbre, a encontrar fuerza en la fragilidad, a encontrar luz en la oscuridad. Pero la danza en el caos no es un fin en sí mismo. Nietzsche no abogaba por una lucha eterna, por una resistencia sin propósito. La adversidad te forja, pero también te prepara para crear. Volverse irrompible es un acto de creación, un acto de autosuperación, un acto de afirmación. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribe, tienes que estar dispuesto a quemarte en tu propia llama. ¿Cómo podrías renovarte sin haberte convertido primero en cenizas? La adversidad es esa llama. Y tú, al enfrentarla, te conviertes en cenizas para renacer como algo nuevo, algo más fuerte, algo irrompible. Piensa en un herrero frente a su forja. El metal es duro, frío, inflexible. Pero el herrero lo coloca en el fuego, lo golpea con su martillo, lo dobla, lo moldea. Y al final, lo que era un trozo de metal sin forma se convierte en una espada, afilada, fuerte, irrompible. Ese metal eres tú. La adversidad es el fuego. Y tu voluntad de poder es el martillo que te da forma. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Busca un lugar donde puedas estar solo, aunque sea por unos minutos. Puede ser un rincón de tu hogar, un parque silencioso, o simplemente un espacio dentro de tu mente. Cierra los ojos y respira profundamente. Siente el aire entrando y saliendo de tus pulmones. Siente el peso de tu cuerpo, la textura del suelo bajo tus pies, el silencio que te rodea. Y ahora, pregúntate, ¿qué significa para mí ser irrompible? ¿Es una fortaleza que me endurece o una fuerza que me eleva? ¿Es una resistencia que me aísla o una danza que me libera? ¿Es un rechazo al dolor o un amor al destino? No busques respuestas inmediatas. Deja que las preguntas resuenen en tu interior, como el eco de un trueno en un valle vacío.
Ser irrompible no es lo que el mundo dice que es. No es una armadura que te protege, no es una muralla que te aísla, no es una negación de la vida. Ser irrompible es lo que tú decides que sea. Y en el umbral oculto, te invitamos a decidir que sea un fuego que crea, un puente que trasciende, una danza que afirma. Ser irrompible también significa aprender a amar la vida, incluso en sus momentos más oscuros. Nietzsche nos habla del amor fati, el amor al destino. Amar cada momento de tu existencia, cada alegría, cada dolor, cada adversidad, como si estuviera destinado a repetirse eternamente. En la adversidad, este amor se hace tangible. Cuando enfrentas una tormenta, cuando sientes el peso del sufrimiento, cuando te encuentras al borde del abismo, el amor fati te enseña a decir sí. Sí al dolor, sí a la lucha, sí a la vida. Imagina que estás caminando por un desierto. El sol quema tu piel, la arena se cuela en tus zapatos, y no hay un alma a la vista. El camino parece interminable, y cada paso es un esfuerzo. Pero de repente, encuentras un oasis. Un pequeño charco de agua, rodeado de palmeras que ofrecen sombra. Te arrodillas, bebes, y sientes como la vida regresa a tu cuerpo. En ese momento, no piensas en el calor, no piensas en el cansancio, no piensas en el camino que aún te espera. Solo sientes gratitud. Gratitud por el agua, por la sombra, por la vida. En la adversidad, aprendes a encontrar esos oasis. Aprendes a amar cada instante, porque cada instante es un milagro. Y finalmente, ser irrompible te prepara para crear. Porque, como dijo Nietzsche, el espíritu que ha enfrentado la adversidad no se queda en la lucha, sino que se eleva para crear algo nuevo, algo bello, algo eterno. Piensa en un águila que vuela sola en el cielo. Se eleva por encima de las tormentas, por encima de las montañas, por encima del ruido del mundo. La adversidad le ha dado alas, le ha dado fuerza, le ha dado visión. Y con esas alas, el águila no solo sobrevive, sino que crea. Crea su propio camino, su propia danza, su propia vida. Así que no temas la adversidad. No la rechaces. No la evades. Cruza el umbral oculto y abrázala como un fuego que forja. Deja que te hagas las preguntas que has evadido. Deja que te muestre las respuestas que has buscado. Deja que te transforme en lo que estás destinado a ser, un creador, un espíritu libre, un ser que no se doblega ante el peso del mundo, sino que lo moldea con su propia voluntad. En la adversidad, encontrarás el abismo, pero también encontrarás la luz. En la adversidad, descubrirás el caos, pero también descubrirás la danza. En la adversidad, te enfrentarás a la nada, pero también te elevarás hacia lo eterno. Y cuando hayas cruzado este umbral, cuando hayas enfrentado la tormenta y hayas emergido irrompible, recuerda estas palabras. La adversidad no es el fin, sino el comienzo. Es el umbral oculto que te lleva a la cima de tu propia existencia. Pero el camino hacia lo irrompible no termina con enfrentar la adversidad. Hay un umbral más profundo, un umbral que Nietzsche llamó la transvaloración de todos los valores. Para volverte verdaderamente irrompible, no basta con resistir el sufrimiento, no basta con danzar en el caos, no basta con amar tu destino. Debes ir más allá, debes destruir los valores que te atan, los valores que te debilitan, los valores que te mantienen esclavizado a la moral del rebaño. Y en las cenizas de esos valores, debes crear algo nuevo, algo tuyo, algo eterno. Nietzsche nos desafía a cuestionar todo lo que nos han enseñado. En Más allá del bien y del mal, proclama, no hay fenómenos morales, solo una interpretación moral de los fenómenos. ¿Qué significa esto? Significa que los valores que rigen tu vida, los conceptos de bien y mal, de virtud y pecado, no son verdades eternas, no son leyes universales, no son mandatos divinos. Son invenciones humanas, creadas por los débiles para controlar a los fuertes, por el rebaño para limitar al espíritu libre, por los esclavos para encadenar al Creador. Imagina que estás frente a un templo antiguo, un templo que ha estado allí durante siglos. Sus columnas están grabadas con palabras, humildad, obediencia, compasión, sacrificio. Estas palabras son los valores que te han enseñado a venerar, los valores que te han dicho que te hacen bueno, que te hacen digno, que te hacen humano. Pero al acercarte, ves que las columnas están agrietadas, que el templo se desmorona, que las palabras están desgastadas por el tiempo.
Y entonces, escuchas una voz, la voz de Nietzsche, que susurra: destruye este templo. No es tu hogar. Construye uno nuevo, con columnas que lleven tu nombre, con valores que reflejen tu voluntad. La transvaloración de valores es ese acto de destrucción y creación. Es el proceso de derribar los ídolos falsos, de rechazar las morales que te debilitan, de liberarte de las cadenas del pasado. Para volverte irrompible, debes dejar de buscar la aprobación del rebaño. Debes dejar de medir tu valor con las reglas de otros. Debes crear tus propios valores, tus propias verdades, tu propio camino. Pero este proceso no es fácil. Derribar los valores que te han definido durante toda tu vida es un acto de valentía, un acto de rebeldía, un acto de soledad. Nietzsche sabía esto mejor que nadie. En la Gaia Ciencia, escribe: Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado. La muerte de Dios no es solo la muerte de una deidad, sino la muerte de todas las verdades absolutas, de todas las morales impuestas, de todos los valores que nos esclavizan. Y con esa muerte, viene un vacío, un abismo, una oscuridad. Imagina que estás en una llanura infinita, bajo un cielo sin estrellas. No hay caminos, no hay señales, no hay guías. Estás solo, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón. Este es el vacío que queda tras la muerte de Dios, tras la destrucción de los valores antiguos. Y en este vacío, muchos se pierden. Muchos caen en la desesperación, en el nihilismo, en la nada. Pero tú, que buscas volverte irrompible, no te pierdes. No te rindes. En este vacío, encuentras una oportunidad, la oportunidad de crear. Porque la transvaloración de valores no es solo destrucción, sino creación. Nietzsche nos invita a llenar ese vacío con nuestra propia voluntad, con nuestra propia pasión, con nuestra propia danza. En Así habló Zaratustra. Zaratustra proclama: yo os enseño el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. Y para superar al hombre, para convertirte en el superhombre, debes crear tus propios valores. Valores que afirmen la vida, que celebren la fuerza, que exalten la creatividad. Imagina que estás frente a un lienzo en blanco, pero este lienzo no es solo una tela, es tu vida. En tus manos, tienes pinceles y colores, pero no hay reglas, no hay instrucciones, no hay límites. Puedes pintar lo que quieras, como quieras, con los colores que quieras. Este es el regalo de la transvaloración de valores. La libertad de crear tu propia obra maestra, tu propia verdad, tu propia existencia. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Toma un momento para reflexionar sobre los valores que rigen tu vida. ¿Cuáles de esos valores te fortalecen y cuáles te debilitan? ¿Cuáles te impulsan a afirmar la vida y cuáles te atan al pasado? Escribe uno de esos valores en un papel. Tal vez es la humildad, la obediencia, la resignación. Ahora, imagina que ese papel es una cadena que te ata. Rompe el papel, quémalo, déjalo ir. Y en su lugar, escribe un nuevo valor, un valor que refleje tu voluntad, tu fuerza, tu pasión. Tal vez es la grandeza, la creatividad, la valentía. Guarda ese nuevo valor cerca de tu corazón, y deja que guíe tus pasos hacia lo irrompible. La transvaloración de valores es un umbral que pocos cruzan, pero aquellos que lo hacen emergen transformados. Emergen como creadores, como espíritus libres, como seres irrompibles. Porque al crear tus propios valores, te liberas de las cadenas del rebaño. Te liberas de las ilusiones del pasado. Te liberas para ser quien estás destinado a ser. Un superhombre, un titán, un faro en la tormenta. Pero el camino hacia lo irrompible no se detiene en la creación de nuevos valores. Hay otro umbral que debemos cruzar, un umbral que Nietzsche conocía bien, el umbral del sufrimiento como fuente de creatividad. Porque para volverte irrompible, no basta con resistir el sufrimiento, no basta con amarlo, no basta con transformarlo en fuerza. Debes ir más allá, debes transformarlo en arte, en belleza, en creación. Nietzsche veía la vida como una obra de arte, y el sufrimiento como el pincel con el que pintamos esa obra. En la Gaia Ciencia, escribe, solo el gran dolor es el último liberador del espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que el sufrimiento, en su forma más profunda, no es un obstáculo, sino una puerta. Una puerta que te lleva a las profundidades de tu alma, a los rincones más oscuros de tu ser,
a los lugares donde nacen las cosas más bellas. Imagina que estás en una cueva, iluminada solo por la luz de una antorcha. Las paredes de la cueva están desnudas, pero en tus manos tienes un trozo de carbón. Comienzas a dibujar. Al principio, tus trazos son inseguros, torpes, llenos de duda. Pero poco a poco, las formas empiezan a tomar vida. Dibujas montañas, ríos, estrellas. Dibujas figuras que danzan, que ríen, que lloran. Dibujas tu propia historia, tu propio dolor, tu propia verdad. Y al final, lo que era una cueva oscura se convierte en un santuario de belleza, un testimonio de tu sufrimiento transformado en arte. El sufrimiento, para Nietzsche, es el carbón con el que dibujas tu vida. Es el fuego que enciende tu creatividad. Es la chispa que da vida a tus creaciones. Porque las cosas más bellas, las cosas más profundas, las cosas más eternas, no nacen en la comodidad, no nacen en la seguridad, no nacen en la ausencia de dolor. Nacen en el sufrimiento, en la lucha, en la tormenta. Piensa en los grandes artistas de la historia. Piensa en los poetas que escribieron sus versos más profundos en medio de la desesperación. Piensa en los músicos que compusieron sus sinfonías más bellas en medio de la pérdida. Piensa en los pintores que crearon sus obras maestras en medio de la soledad. El sufrimiento no los destruyó, los liberó. El sufrimiento no los doblegó, los elevó. El sufrimiento no los apagó, los encendió. Nietzsche mismo era un ejemplo de esto. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Una salud frágil, el aislamiento social, el rechazo de sus ideas, un colapso mental que lo dejó incapacitado en sus últimos años. Pero en medio de ese sufrimiento, Nietzsche creó algunas de las obras más profundas y poderosas de la filosofía. En medio de ese sufrimiento, Nietzsche se volvió irrompible. Porque entendió que el sufrimiento no es un fin, sino un medio. No es una maldición, sino un regalo. No es una prisión, sino una puerta. Pero, ¿cómo transformas el sufrimiento en creatividad? Nietzsche nos da una pista. Debes mirarlo a los ojos, debes abrazarlo, debes danzar con él. En Así habló Zaratustra. Zaratustra dice, he convertido mi dolor en mi alegría, y mi alegría en mi dolor. Esto significa que el sufrimiento y la alegría no son opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Son dos notas en la misma sinfonía, dos colores en la misma pintura, dos pasos en la misma danza. Imagina que estás frente a un lago, en medio de la noche. La luna brilla tenuemente sobre el agua, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración. En tu mano, tienes una piedra. Esa piedra es tu sufrimiento, tu dolor, tu adversidad. La arrojas al lago, y el agua se ondula, creando círculos que se expanden hacia el infinito. Pero esas ondas no son solo caos, son belleza. Esas ondas no son solo dolor, son arte. Esas ondas no son solo sufrimiento, son creación. Para transformar el sufrimiento en creatividad, debes aprender a verlo no como un enemigo, sino como un aliado. Debes aprender a escuchar lo que te dice, a sentir lo que te enseña, a crear con lo que te da. Tal vez tu sufrimiento te ha dado una historia que contar, una canción que cantar, una pintura que pintar. Tal vez tu sufrimiento te ha dado una verdad que compartir, una visión que expresar, una danza que bailar. Tal vez tu sufrimiento te ha dado la chispa que enciende tu irrompibilidad. Piensa en un momento de tu vida en el que hayas sufrido profundamente. Tal vez fue una pérdida que te dejó un vacío en el pecho, un fracaso que te hizo cuestionar tu valor, una traición que te hizo dudar de los demás. Ahora, imagina que ese sufrimiento es un trozo de arcilla en tus manos. Comienzas a moldearlo, a darle forma, a transformarlo. Y poco a poco, lo que era un trozo de arcilla sin vida se convierte en una escultura que refleja tu dolor, pero también tu fuerza, tu belleza, tu verdad. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Toma un momento para reflexionar sobre un sufrimiento que hayas enfrentado. No lo evites, no lo reprimas, no lo ignores. Siente ese sufrimiento, déjalo estar, déjalo hablar. Y ahora, pregúntate, ¿qué puedo crear con este dolor? ¿Qué historia puedo contar? ¿Qué canción puedo cantar? ¿Qué obra puedo forjar? Escribe una palabra, una frase, un verso que capture ese sufrimiento transformado en arte. Y guarda esa creación cerca de tu corazón,
como un recordatorio de que el sufrimiento no te destruye, sino que te eleva. El sufrimiento como fuente de creatividad es un umbral que te hace irrompible porque te enseña que el dolor no es el fin, sino el comienzo. Te enseña que la adversidad no es una prisión, sino una puerta. Te enseña que la tormenta no es un castigo, sino una danza. Y al cruzar este umbral, te conviertes en un creador, un artista, un espíritu libre que transforma el caos en belleza, el dolor en arte, la adversidad en grandeza. Pero el camino hacia lo irrompible nos lleva a otro umbral, un umbral que Nietzsche consideraba el más elevado de todos, el umbral de la vida como obra de arte. Porque para volverte verdaderamente irrompible, no basta con resistir la adversidad, no basta con crear nuevos valores, no basta con transformar el sufrimiento en creatividad. Debes ir más allá, debes convertir tu vida entera en una obra maestra, en una danza, en una afirmación eterna de la existencia. Nietzsche veía la vida como un arte, y a cada uno de nosotros como un artista. En la Gaia Ciencia, escribe, tenemos que dar estilo a nuestro carácter, un gran y raro arte. ¿Qué significa esto? Significa que tu vida no es algo que debes soportar, no es algo que debes sufrir, no es algo que debes temer. Tu vida es algo que debes crear, algo que debes moldear, algo que debes transformar en belleza. Imagina que estás frente a un bloque de mármol, un bloque que representa tu vida. En tus manos, tienes un cincel y un martillo. Cada golpe que das es una decisión, una acción, una elección. Cada golpe que das moldea el mármol, le da forma, lo transforma. Al principio, el mármol es duro, frío, resistente. Pero poco a poco, con cada golpe, con cada esfuerzo, con cada acto de voluntad, el mármol comienza a tomar forma. Y al final, lo que era un bloque sin vida se convierte en una escultura que refleja tu esencia, tu fuerza, tu belleza. Tu vida es ese bloque de mármol. Y tú eres el escultor. Cada adversidad, cada sufrimiento, cada desafío, es un golpe del cincel. Cada decisión, cada creación, cada afirmación, es un trazo del martillo. Y al final, lo que creas no es solo una vida, sino una obra de arte, una obra que lleva tu nombre, una obra que es eterna. Pero, ¿cómo conviertes tu vida en una obra de arte? Nietzsche nos da una pista. Debes vivir con pasión, con intensidad, con autenticidad. Debes vivir como si cada momento fuera eterno, como si cada instante estuviera destinado a repetirse infinitamente. En Así habló Zaratustra, Nietzsche nos presenta el concepto del eterno retorno, una idea que nos desafía a imaginar que cada segundo de nuestra vida se repite eternamente. ¿Podrías soportar esa repetición? ¿Podrías amarla? Imagina que estás caminando por una playa al atardecer. El sol se hunde en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rojos. Las olas rompen suavemente contra la orilla, y la arena se siente cálida bajo tus pies. Estás solo, pero no te sientes vacío. Sientes el peso de tu existencia, la belleza de tu vida, la intensidad de este momento. Ahora, imagina que este momento se repite eternamente. ¿Lo amas lo suficiente como para desear que regrese una y otra vez? Vivir tu vida como una obra de arte significa decir sí a cada momento, incluso a los más dolorosos, incluso a los más oscuros, incluso a los más caóticos. Significa transformar cada adversidad en un trazo de belleza, cada sufrimiento en un color vibrante, cada desafío en una forma que eleve tu escultura. Significa vivir con una pasión que trascienda el tiempo, con una intensidad que trascienda el espacio, con una autenticidad que trascienda las ilusiones del mundo. Piensa en un bailarín en medio de un escenario. La música suena, y su cuerpo se mueve con una gracia que parece desafiar las leyes de la gravedad. Cada paso, cada giro, cada salto, es un acto de creación, un acto de belleza, un acto de afirmación. La vida, para Nietzsche, es esa danza. Y tú eres el bailarín. Cada adversidad es una nota en la música, cada sufrimiento es un paso en la coreografía, cada desafío es un salto hacia lo eterno. Pero vivir tu vida como una obra de arte también significa rechazar la mediocridad. Nietzsche despreciaba la modernidad, con su obsesión por la comodidad, la seguridad, la conformidad. En Más allá del bien y del mal, escribe, el hombre moderno es un animal domesticado. Para Nietzsche, la modernidad ha convertido a los hombres en esclavos de la comodidad, en seguidores del rebaño, en negadores de la vida. Pero tú, que buscas volverte irrompible, no eres un animal domesticado.
No eres un seguidor del rebaño. No eres un negador de la vida. Eres un creador, un artista, un espíritu libre. Imagina que estás en una ciudad gris, llena de edificios idénticos, de calles idénticas, de personas idénticas. Todos caminan con la cabeza gacha, siguiendo el mismo camino, obedeciendo las mismas reglas, persiguiendo las mismas ilusiones. Pero tú no eres como ellos. En tus manos tienes un pincel. Y con ese pincel comienzas a pintar. Pintas el cielo de colores vibrantes, las calles de formas imposibles, los edificios de sueños que nadie más puede ver. Pintas tu vida como una obra de arte, y al hacerlo, te vuelves irrompible. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Toma un momento para imaginar tu vida como una obra de arte. ¿Qué forma tendría? ¿Qué colores usarías? ¿Qué música la acompañaría? Cierra los ojos y visualiza esa obra. Tal vez es una pintura de montañas y tormentas, de luces y sombras, de caos y belleza. Tal vez es una sinfonía de notas altas y bajas, de crescendos y silencios, de pasión y calma. Tal vez es una danza de pasos rápidos y lentos, de giros y saltos, de fuerza y gracia. Sea lo que sea, es tu obra. Y cada adversidad, cada sufrimiento, cada desafío, es un trazo, una nota, un paso en esa obra. Vivir tu vida como una obra de arte es el umbral final hacia lo irrompible. Porque al hacerlo, te conviertes en un creador que no se doblega, un artista que no se rinde, un espíritu libre que no se esclaviza. Al hacerlo, afirmas la vida plenamente, con un sí que resuena en la eternidad. Al hacerlo, te vuelves no solo irrompible, sino eterno. Pero el camino hacia lo irrompible nos lleva a otro umbral, un umbral que Nietzsche consideraba esencial, el umbral de la crítica a la modernidad. Porque para volverte verdaderamente irrompible, no basta con enfrentar la adversidad, no basta con crear nuevos valores, no basta con transformar el sufrimiento en arte, no basta con vivir tu vida como una obra maestra. Debes ir más allá, debes liberarte de las ilusiones de la modernidad, de las cadenas del mundo moderno, de las trampas que te mantienen esclavizado a la mediocridad. Nietzsche era un crítico feroz de la modernidad. En Más allá del bien y del mal, escribe, el hombre moderno cree que sabe lo que es, pero no sabe lo que podría ser. Para Nietzsche, la modernidad ha convertido a los hombres en seres pequeños, en seres conformistas, en seres que han olvidado su grandeza. La modernidad nos ha dado comodidad, pero a un precio, nuestra libertad. Nos ha dado seguridad, pero a un precio, nuestra pasión. Nos ha dado igualdad, pero a un precio, nuestra individualidad. Imagina que estás en una jaula de cristal, una jaula que brilla con luces artificiales, que promete seguridad, que susurra comodidad. Dentro de la jaula, hay comida, hay agua, hay entretenimiento. Pero también hay cadenas invisibles, cadenas que te atan a las reglas del mundo moderno, a las expectativas del rebaño, a las ilusiones de la mediocridad. La jaula es cómoda, sí. La jaula es segura, sí. Pero la jaula no es tu hogar. Y tú, que buscas volverte irrompible, no estás hecho para vivir en una jaula. Nietzsche nos invita a romper esa jaula. Nos invita a rechazar la comodidad que nos debilita, la seguridad que nos esclaviza, la igualdad que nos nivela hacia abajo. Nos invita a vivir como espíritus libres, como creadores, como titanes. En Así habló Zaratustra, Zaratustra proclama, el espíritu libre es aquel que se eleva por encima del rebaño, aquel que crea su propio camino, aquel que afirma su propia vida. Pero, ¿cómo te liberas de la modernidad? Nietzsche nos da una pista, debes rechazar las ilusiones que te atan. Una de esas ilusiones es la obsesión por la felicidad superficial. El mundo moderno te dice que la felicidad es el objetivo supremo, que debes buscarla en la comodidad, en el placer, en la ausencia de dolor. Pero Nietzsche diría, la felicidad no es un fin, sino un medio. No busques la felicidad, busca la grandeza. No busques el placer, busca la pasión. No busques la ausencia de dolor, busca la afirmación de la vida. Imagina que estás en un mercado lleno de vendedores que gritan, compra la felicidad. Aquí tienes la felicidad, en una caja brillante, por un precio bajo. Pero al abrir la caja, encuentras solo vacío, solo ilusiones, solo promesas rotas. La felicidad que el mundo moderno te ofrece es una mentira, una trampa, una jaula. La verdadera felicidad, para Nietzsche,
no se encuentra en la comodidad, sino en la lucha. No se encuentra en el placer, sino en la creación. No se encuentra en la ausencia de dolor, sino en el amor al destino. Otra ilusión de la modernidad es la obsesión por la igualdad. El mundo moderno te dice que todos deben ser iguales, que nadie debe elevarse por encima de los demás, que nadie debe ser grande. Pero Nietzsche diría, la igualdad es la muerte del espíritu. No busques ser igual a los demás, busca ser más grande que tú mismo. No busques nivelarte hacia abajo, busca elevarte hacia las estrellas. Imagina que estás en un campo lleno de flores. Todas las flores son idénticas, mismas formas, mismos colores, mismas alturas. Pero de repente, una flor comienza a crecer más alta, más brillante, más única. Las otras flores la miran con envidia, con resentimiento, con miedo. Intentan cortarla, intentan nivelarla, intentan hacerla igual. Pero esa flor no se doblega. Esa flor sigue creciendo, sigue brillando, sigue siendo única. Esa flor eres tú. Y la modernidad es el campo que intenta nivelarte. Pero tú, que buscas volverte irrompible, no te dejas nivelar. Te elevas, te destacas, te vuelves grande. Para liberarte de la modernidad, también debes rechazar la obsesión por el progreso lineal. El mundo moderno te dice que la vida es una línea recta, que debes avanzar siempre hacia adelante, que debes acumular más, tener más, ser más. Pero Nietzsche diría, la vida no es una línea, sino un círculo. No busques avanzar, busca danzar. No busques acumular, busca crear. No busques ser más, busca ser tú. Imagina que estás en un laberinto que el mundo moderno ha construido para ti. Las paredes del laberinto están llenas de promesas. Sigue este camino y encontrarás la felicidad. Sigue este camino y encontrarás el éxito. Sigue este camino y encontrarás la seguridad. Pero el laberinto no tiene fin. Cada camino lleva a otro camino. Cada promesa lleva a otra promesa. Cada meta lleva a otra meta. Y al final, te das cuenta de que el laberinto es una trampa, una ilusión, una jaula. Pero tú, que buscas volverte irrompible, no sigues los caminos del laberinto. Rompes las paredes, creas tu propio camino, danzas tu propia danza. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Toma un momento para reflexionar sobre las ilusiones de la modernidad que te atan. ¿Es la obsesión por la felicidad superficial? ¿Es la necesidad de ser igual a los demás? ¿Es la creencia de que la vida es una línea recta? Escribe una de esas ilusiones en un papel. Ahora, imagina que ese papel es una cadena que te ata. Rompe el papel, quémalo, déjalo ir. Y en su lugar, escribe una nueva verdad, una verdad que refleje tu voluntad, tu pasión, tu libertad. Tal vez buscaré la grandeza, no la felicidad, o me elevaré por encima del rebaño, o danzaré en el círculo de la vida. Guarda esa nueva verdad cerca de tu corazón, y deja que guíe tus pasos hacia lo irrompible. La crítica a la modernidad es un umbral que te hace irrompible porque te libera de las ilusiones que te atan. Te libera de la jaula de la comodidad, de la trampa de la igualdad, del laberinto del progreso. Te permite vivir como un espíritu libre, como un creador, como un titán. Te permite danzar tu propia danza, pintar tu propia obra, forjar tu propia vida. Y ahora, llegamos al umbral final, el umbral que corona el camino hacia lo irrompible, el umbral del eterno retorno y la afirmación final. Porque para volverte verdaderamente irrompible, no basta con enfrentar la adversidad, no basta con crear nuevos valores, no basta con transformar el sufrimiento en arte, no basta con vivir tu vida como una obra maestra, no basta con liberarte de la modernidad. Debes ir más allá, debes afirmar tu vida plenamente, con un sí que resuene en la eternidad, con un amor al destino que trascienda el tiempo. Nietzsche nos presenta el concepto del eterno retorno en Así habló Zaratustra, una idea que es tanto un desafío como una liberación. Imagina que cada momento de tu vida, cada alegría, cada dolor, cada adversidad, se repitiera infinitamente. Cada risa, cada lágrima, cada lucha, cada victoria, regresaría una y otra vez, para siempre. ¿Podrías soportarlo? ¿Podrías amarlo? Imagina que estás en la cima de una montaña, al amanecer. El sol comienza a salir, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. El viento acaricia tu rostro, y el mundo entero se extiende ante ti. En este momento, sientes el peso de tu vida,
la belleza de tu existencia, la intensidad de cada instante. Ahora, imagina que este momento se repite eternamente. Cada rayo de sol, cada brisa, cada latido de tu corazón, regresa una y otra vez, para siempre. ¿Lo amas lo suficiente como para desear que regrese? El eterno retorno no es una teoría científica, no es una predicción del futuro, no es una creencia literal. Es un experimento mental, un desafío, una pregunta. ¿Puedes amar tu vida tan profundamente, tan completamente, tan incondicionalmente, que desees que cada momento se repita eternamente? ¿Puedes decir sí a cada instante, incluso a los más dolorosos, incluso a los más oscuros, incluso a los más caóticos? Para Nietzsche, la respuesta a esta pregunta es lo que te hace irrompible. Porque al decir sí al eterno retorno, afirmas la vida plenamente. Afirmas cada adversidad, cada sufrimiento, cada desafío, como parte de tu danza, como parte de tu obra, como parte de tu grandeza. Al decir sí al eterno retorno, te vuelves no solo irrompible, sino eterno. Piensa en una adversidad que hayas enfrentado. Tal vez fue una pérdida que te dejó un. Piensa en una adversidad que hayas enfrentado. Tal vez fue una pérdida que te dejó un vacío en el pecho, un fracaso que te hizo dudar de tu valor, una tormenta que pareció interminable. Ahora, imagina que ese momento se repite eternamente. Cada lágrima, cada duda, cada instante de dolor, regresa una y otra vez, para siempre. ¿Puedes soportarlo? ¿Puedes amarlo? Nietzsche nos desafía a decir sí a ese momento, a abrazarlo como parte de nuestra vida, como parte de nuestra danza, como parte de nuestra obra maestra. Porque al decir sí al eterno retorno, no solo afirmas tu vida, sino que te liberas del peso del pasado. Te liberas de la culpa, del arrepentimiento, de la nostalgia. Te liberas para vivir plenamente en el presente, para crear plenamente en el ahora, para danzar plenamente en este momento. El eterno retorno es un umbral que te hace irrompible porque te enseña a amar tu destino, a amar tu vida, a amar tu existencia, sin condiciones, sin reservas, sin límites. Imagina que estás frente a un espejo, pero este espejo no refleja tu rostro, sino tu vida entera. Ves cada momento, cada alegría, cada dolor, cada lucha, cada victoria. Ves las tormentas que enfrentaste, los abismos que cruzaste, las obras que creaste. Y mientras miras ese espejo, escuchas una voz, la voz de Nietzsche, que susurra: todo esto, cada instante, cada herida, cada danza, se repetirá eternamente. Puedes amarlo. Y en ese momento, sientes un fuego en tu interior, un fuego que no consume, sino que eleva. Sientes una fuerza que no se doblega, una voluntad que no se quiebra, un amor que no se apaga. Y con ese fuego, con esa fuerza, con ese amor, dices, sí. Ese sí es la afirmación final, el acto supremo de volverte irrompible. Porque al decir sí al eterno retorno, te conviertes en un creador que no teme el pasado, un artista que no teme el futuro, un espíritu libre que no teme el presente. Te conviertes en un ser que ama la vida tan profundamente, tan completamente, tan eternamente, que nada puede romperte. Pero el eterno retorno también te invita a vivir con una intensidad que trascienda el tiempo. Si cada momento se repite eternamente, entonces cada momento es infinito, cada momento es sagrado, cada momento es una obra de arte. Nietzsche nos desafía a vivir cada instante con una pasión que queme, con una voluntad que cree, con un amor que eleve. Imagina que estás en un bosque al amanecer. La luz del sol se filtra entre los árboles, creando un juego de sombras y destellos. El aire huele a tierra húmeda, y el canto de los pájaros llena el silencio. Estás solo, pero no te sientes vacío. Sientes el peso de este momento, la belleza de este instante, la intensidad de esta existencia. Y mientras caminas entre los árboles, te das cuenta de que este momento es eterno. Este momento se repetirá infinitamente. Y con esa certeza, decides vivirlo plenamente. Decides amarlo plenamente. Decides crearlo plenamente. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Toma un momento para imaginar un instante de tu vida, un instante que ames profundamente. Tal vez es un amanecer que compartiste con alguien especial, un momento de risa que te llenó el alma, un instante de creación que te hizo sentir vivo. Cierra los ojos y revive ese momento. Siente cada detalle, cada emoción, cada sensación. Y ahora,
Imagina que ese momento se repite eternamente. ¿Lo amas lo suficiente como para desear que regrese una y otra vez? Si la respuesta es sí, entonces has cruzado el umbral del eterno retorno. Has aprendido a afirmar tu vida plenamente, a amar tu destino incondicionalmente, a volverte irrompible eternamente. El eterno retorno es el umbral final hacia lo irrompible porque te enseña a vivir con un amor que trasciende el tiempo, con una pasión que trasciende el espacio, con una voluntad que trasciende las ilusiones. Te enseña a decir sí a cada momento, a cada adversidad, a cada sufrimiento, a cada danza. Te enseña a convertir tu vida en una obra maestra, en una danza eterna, en una afirmación infinita. Y al cruzar este umbral, te conviertes no solo en un ser irrompible, sino en un ser eterno, un ser que ha aprendido a amar la vida con un amor que nunca se apaga. Pero hay un umbral más que debemos cruzar, un umbral que Nietzsche consideraba esencial para volverse irrompible, el umbral de la soledad como forja del espíritu. Porque para volverte verdaderamente irrompible, no basta con afirmar tu vida, no basta con crear nuevos valores, no basta con transformar el sufrimiento en arte, no basta con liberarte de la modernidad, no basta con decir sí al eterno retorno. Debes ir más allá, debes aprender a abrazar la soledad, a danzar con ella, a transformarla en una fuente de fuerza, de creatividad, de grandeza. Nietzsche sabía bien el poder de la soledad. En Así habló Zaratustra. Zaratustra se retira a las montañas durante 10 años, enfrentando el silencio, el vacío, el peso de su propia existencia. Pero en esa soledad, no se pierde. En esa soledad, no se quiebra. En esa soledad, se encuentra a sí mismo, se forja a sí mismo, se vuelve irrompible. Imagina que estás en la cima de una montaña, bajo un cielo estrellado. No hay nadie a tu alrededor, no hay sonidos, no hay distracciones. Solo estás tú, el viento y las estrellas. El silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón, el susurro de tus propios pensamientos, el eco de tu propia alma. En este momento, estás solo. Pero esa soledad no es un vacío, no es una prisión, no es una maldición. Esa soledad es un santuario, un crisol, un umbral. La soledad, para Nietzsche, es el lugar donde te enfrentas a ti mismo, donde te encuentras a ti mismo, donde te creas a ti mismo. En la soledad, no hay máscaras, no hay ilusiones, no hay distracciones. En la soledad, estás desnudo ante tu propia existencia, ante tu propia verdad, ante tu propia voluntad. Y en esa desnudez, encuentras una fuerza que no sabías que tenías, una claridad que no sabías que podías alcanzar, una grandeza que no sabías que podías encarnar. Pero la soledad no es fácil. El mundo moderno nos ha enseñado a temerla, a evitarla, a llenarla con ruido, con distracciones, con compañía. El mundo moderno nos ha dicho que la soledad es un castigo, que estar solo es un fracaso, que necesitamos a los demás para ser completos. Pero Nietzsche diría, la soledad no es un castigo, sino un regalo. No es un fracaso, sino una victoria. No es una carencia, sino una plenitud. Imagina que estás en un bosque oscuro, en medio de la noche. No hay caminos, no hay luces, no hay guías. Estás solo, y el silencio es tan profundo que puedes escuchar el crujir de cada rama, el susurro de cada hoja, el latido de cada miedo. Al principio, sientes el peso de la soledad, la presión del vacío, la tentación de huir. Pero poco a poco, comienzas a caminar. Comienzas a escuchar. Comienzas a ver. Y en esa soledad, encuentras un camino que nadie más ha recorrido, un camino que lleva tu nombre, un camino que te lleva a lo irrompible. En la soledad, aprendes a enfrentarte a tus miedos, a tus dudas, a tus sombras. En la soledad, aprendes a escuchar tu propia voz, tu propia verdad, tu propia voluntad. En la soledad, aprendes a amarte a ti mismo, a afirmarte a ti mismo, a crearte a ti mismo. Nietzsche escribe en La Gaia Ciencia: debemos aprender a amarnos a nosotros mismos con un amor sano y alegre, para poder soportar estar con nosotros mismos y no andar vagando. Ese amor propio, esa capacidad de estar contigo mismo, es lo que te hace irrompible. Piensa en un momento de tu vida en el que hayas estado solo, verdaderamente solo. Tal vez fue una noche en la que no podías dormir, un día en el que te alejaste de todos, un instante en el que te enfrentaste al silencio. ¿Qué sentiste? ¿Fue miedo, ansiedad, vacío? ¿O fue calma, claridad, fuerza? En la soledad,
Te encuentras con las partes de ti que has evadido, las partes de ti que has ignorado, las partes de ti que has temido. Pero también te encuentras con las partes de ti que son más fuertes, más profundas, más auténticas. Ahora, quiero que hagas un ejercicio. Busca un momento para estar solo, aunque sea por unos minutos. Puede ser un rincón de tu hogar, un parque silencioso, o simplemente un espacio dentro de tu mente. Cierra los ojos y respira profundamente. Siente el silencio, siente la soledad, siente tu propia presencia. Y ahora, pregúntate, ¿qué me dice esta soledad? ¿Qué me enseña? ¿Qué me invita a crear? No busques respuestas inmediatas. Deja que la soledad hagas las preguntas, y deja que las respuestas lleguen con el tiempo. La soledad como forja del espíritu es un umbral que te hace irrompible porque te enseña a depender de ti mismo, a confiar en ti mismo, a amarte a ti mismo. Te enseña a encontrar fuerza en el silencio, claridad en el vacío, grandeza en la ausencia. Te enseña a danzar contigo mismo, a crear contigo mismo, a afirmarte a ti mismo. Y al cruzar este umbral, te conviertes en un espíritu libre que no necesita al rebaño, un creador que no necesita aprobación, un titán que no necesita compañía. Y ahora, llegamos al final de nuestro viaje, al umbral final del umbral oculto, forjando lo irrompible. Hemos cruzado muchos umbrales juntos, el umbral de la adversidad, el umbral de la transvaloración de valores, el umbral del sufrimiento como fuente de creatividad, el umbral de la vida como obra de arte, el umbral de la crítica a la modernidad, el umbral del eterno retorno, el umbral de la soledad como forja del espíritu. Y en cada umbral, hemos aprendido una verdad, hemos forjado una fuerza, hemos creado una danza. Volverse irrompible, para Nietzsche, no es un destino, sino un camino. No es un estado, sino un proceso. No es una meta, sino una danza. Es el proceso de enfrentarte a la adversidad y transformarla en fuerza, de destruir los valores antiguos y crear los tuyos propios, de transformar el sufrimiento en arte, de vivir tu vida como una obra maestra, de liberarte de las ilusiones de la modernidad, de afirmar tu vida con un sí eterno, de abrazar la soledad como un santuario de creación. Imagina que estás en un valle al amanecer. El sol se eleva lentamente, iluminando las montañas, los ríos, los bosques. Estás solo, pero no te sientes vacío. Sientes el peso de tu vida, la belleza de tu existencia, la intensidad de este momento. Y mientras miras el paisaje, te das cuenta de que este valle es tu vida. Las montañas son las adversidades que enfrentaste, los ríos son los valores que creaste, los bosques son las obras que forjaste. Y tú, que estás en el centro de este valle, eres un creador, un artista, un espíritu libre, un ser irrompible. Nietzsche nos deja con una última verdad, una verdad que resuena en cada umbral que hemos cruzado. Debes tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. La vida es caos, la vida es tormenta, la vida es adversidad. Pero dentro de ese caos, dentro de esa tormenta, dentro de esa adversidad, tienes el poder de crear una estrella que danza, una estrella que brilla, una estrella que es eterna. Así que no temas el caos. No temas la tormenta. No temas la adversidad. Cruza cada umbral con valentía, con pasión, con voluntad. Abraza cada sufrimiento, crea cada valor, danza cada instante, ama cada destino. Convierte tu vida en una obra maestra, en una danza eterna, en una afirmación infinita. Y al hacerlo, te volverás no solo irrompible, sino eterno, un creador que no se doblega, un artista que no se rinde, un espíritu libre que no se esclaviza. Gracias por acompañarme en este viaje a través del umbral oculto. Si has encontrado luz en estas palabras, si has sentido el fuego de tu propia irrompibilidad, comenta qué has aprendido en este vídeo, deja un like y suscríbete al umbral oculto y cruza con nosotros los umbrales que aún te esperan. Hasta la próxima.